Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3575-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Asociación de Vecinos de la Colonia Miraflores 1 contra la Superintendencia de Telecomunicaciones. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el escrito originario del amparo, quien lo promueve en alguno de los pasajes de dicho escrito, precisó como acto reclamado que el día 23 de enero del año en curso se dictó la resolución UIP-CIP-003-2015 por parte de la Unidad de Información Pública de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la que en su punto 2 manifiesta que no es posible acceder a la solicitud de la hora amparista y cita el segmento resolutivo de dicha decisión. 2. La solicitud cumple con lo preceptado en el artículo 41 SIC de la Ley de Acceso a la Información Pública al identificar clara y detalladamente la información solicitada. En otro orden, la Superintendencia de Telecomunicaciones ha tramitado solicitudes de autorización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones de la entidad Torrecom Limitada Guatemala. Sin embargo, a solicitud de dicha entidad y amparada bajo los artículos 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 9, inciso quinto y artículo 22, numeral 6, ambos del decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, dichas solicitudes se presentaron bajo garantía de confidencialidad. En consecuencia, no es viable acceder a lo requerido. El Juzgado 13º de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en la sentencia apelada de fecha 30 de junio de 2015, consideró: la amparista, la Asociación de Vecinos de la Colonia Miraflores 1, que se puede abreviar ASO Miraflores 1, a través de su representante legal Lilia Estela López de León, a pesar de habérsele impuesto el previo para que indicara con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, misma que al momento de evacuar la audiencia conferida para subsanarlo, lo señaló de tal forma que no se pudo determinar de forma correcta cuál es el acto reclamado, en virtud que de lo indicado como tal menciona, entre otras cosas, la violación de garantías constitucionales, como lo es el derecho de defensa y libre acceso a la información pública, indicando ser su pretensión al detener el acceso a una información de un expediente que la autoridad recurrida no le quiso proporcionar, pero no hace mención de cuál fue el acto de autoridad que le causó el agravio inmediato y directo y por el cual se denegó la información solicitada, o en qué momento y mediante qué actuación fue que se dio origen a dicha denegatoria por parte de la autoridad recurrida, que pretendía se analizara en la vía constitucional, pues era su obligación señalar específicamente el acto reclamado. Así también, en la exposición de los hechos indica una serie de situaciones de las que no se puede establecer específicamente cuál es el acto de la autoridad recurrida que considera agraviante de sus derechos para poder analizar la constitucionalidad del mismo. En tal virtud y como se indica en la jurisprudencia citada, este juzgado se encuentra impedido de conocer este asunto, ya que el recurrente no expresa taxativamente cuál es el acto reclamado, por lo que la juzgadora no puede de oficio hacer el señalamiento del mismo por ser un acto propio de la parte agraviada. En conclusión, por las razones indicadas, la acción constitucional de amparo solicitada deviene notoriamente improcedente. En consecuencia y por imperativo legal, procede condenar en costas a la postulante y sancionar con multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes, la que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que este fallo quede firme,
con el consiguiente apremio que si no lo hacen dentro de ese plazo, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. Con ese fundamento, el Tribunal de Primer Grado, al resolver, declaró: se deniega el amparo que se ha hecho mérito por notoriamente improcedente. Como consecuencia, condena a la interponente, la Asociación de Vecinos de la Colonia Miraflores 1, que se puede abreviar ASO Miraflores 1, a través de su representante legal Lilian Estela López de León, al pago de las costas causadas, e impone al abogado patrocinante, licenciado Sergio Danilo Paredes Solórzano, la multa de 1,000 quetzales que deberá enterar dentro del 5º día de estar firme esta resolución en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. Caso contrario, se hará efectiva en la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra en la que ahora se desarrolla deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 del acuerdo citado establece como tiempo máximo para la intervención de cada una de las partes que acuden a esta audiencia pública el de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra la apelante, solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Asociación de Vecinos de la Colonia Miraflores 1, por medio de la presidenta y representante legal Lilian Estela López de León, quien actúa con el auxilio del abogado Sergio Danilo Paredes Solórzano. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En apego al artículo 66 del decreto 1-2013, va a correr a mi cargo la exposición sobre los argumentos que tenemos que hacer valer respecto al recurso de apelación. El auto reclamado versa sobre el derecho fundamental de habeas data, el cual está contenido en la Constitución Política de la República, en los artículos 30 y 31. Tradicionalmente, este derecho ha sido enmarcado como un derecho humano de primera generación, por ende, se considera una norma de self-executing o una norma operativa que tiene vigencia por sí sola. Sin embargo, el neoconstitucionalismo le ha atribuido un carácter de ser una norma programática a través de la emisión del decreto 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información Pública. De esa cuenta, a través de esta norma se estableció un procedimiento a través del cual se puede tener acceso a la información pública. El mismo es simple, una solicitud por escrito, verbal. Hay un plazo para resolver y si la solicitud es denegada hay posibilidad de interponer un recurso de revisión de conformidad con el artículo 60 de esa ley. Si este recurso de revisión es resuelto en forma negativa, cabe la acción constitucional de amparo. Ese fue todo el camino que seguimos ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En primera instancia, el órgano constituido rechaza nuestra solicitud porque no hicimos a criterio del juzgador mención al acto reclamado. Como lo hicimos constar en nuestro escrito de apelación, el acto reclamado es la resolución negativa. Creemos que en este caso hay jurisprudencia al respecto al no haber considerado nuestra solicitud respetando los principios pro homine y el pro actione. Cito los precedentes jurisprudenciales contenidos en los expedientes 2212 y 2555, ambos del año 2011. Por otra parte, también atacamos el principio de la confidencialidad. Hay un precedente jurisprudencial interesante. El expediente 438-2000 establece que la confidencialidad, para ser considerada como tal, debe haber una norma que establezca los límites de esa confidencialidad. Por ejemplo, cito el caso del artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros,
en donde desarrolla plenamente cómo debe operar la confidencialidad y bajo qué parámetros. Otro ejemplo es el artículo 5 del Código de Ética Profesional, en donde establece que la confidencialidad debe ser durante toda la relación profesional entre el cliente y el profesional que lo auxilie. Otro ejemplo podría ser el 116 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que establece en qué partes del proceso va a ser reservada la información. Y finalmente, el 485 del Código Procesal Penal, que se refiere al procedimiento especial para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad, en donde establece claramente que es en el debate el que se va a realizar a puertas cerradas. Con todo este sustento legal, presentamos nuestras argumentaciones de que la confidencialidad en este caso no procede, porque ni la ley de la CIT ni ninguna ley atinente establece en qué casos ni bajo qué parámetros debe ser establecida una cláusula de confidencialidad. Por otro lado, el artículo 3º, inciso 2 de la Ley de Libre Acceso a la Información establece el principio de máxima publicidad en los expedientes públicos. El término máximo creemos que, como bien opinan algunos expertos en la materia, era innecesario porque la publicidad es o no es, no hay parámetros de máxima ni de mínima. Y esto lo respaldo con el bloque de constitucionalidad aplicable al derecho de acceso a la información pública. Cito el trabajo que aparece en el tomo 3º de la colección Opus Magna, que ha sido publicado por el Instituto de Justicia Constitucional adscrito a esta honorable corte, en donde sostiene que el habeas data es ya considerada una garantía constitucional. No obstante, que no lo desarrolla una ley específica como la ley de amparo de carácter constitucional, su enorme importancia la ha hecho considerar como una garantía constitucional a la par del amparo, de la acción de inconstitucionalidad, de la opinión consultiva y de la exhibición personal. Habida cuenta de todas estas argumentaciones, me permito el día de hoy solicitar de manera concreta y directa que esta honorable corte entre a revisar todas esas argumentaciones expuestas y que están dentro del expediente respectivo, de tal forma que a través de revertir el fallo de primera instancia, no solo se pueda hacer valer el derecho constitucional de libre acceso a la información pública que le asiste a mi representada, sino que a través de poder reivindicar ese derecho se pueda hacer efectivo otro derecho sumamente importante que hago notar en el escrito de interposición de la apelación, como lo es el derecho de defensa y de fiscalización que deben de tener todos los expedientes administrativos. Y en este caso, por razón del tiempo, me limitaré a decir que la instalación de una torre conlleva una serie de permisos que no hemos podido fiscalizar por esta cláusula de confidencialidad que se nos ha hecho valer. Esos permisos van desde un estudio de impacto ambiental a la luz del artículo 8 de la Ley de Protección al Medio Ambiente, como los permisos otorgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto a la altura de la torre y por ser un área declarada con vestigios arqueológicos, se debe contar con un permiso del Ministerio de Cultura en el área respectiva para establecer si la instalación de una torre no va a afectar probables vestigios arqueológicos que se puedan encontrar en el área. El derecho de fiscalización, y con esto termino mi intervención, es sumamente importante en la construcción de un auténtico y efectivo Estado constitucional y humano de derechos. Si bien es cierto que este expediente tuvo su génesis en el mes de enero, creo que la finalización del mismo viene en una época muy puntual, en donde la sociedad reclama el acceso a la información para efectuar y fiscalizar lo que dice el artículo 4 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que son los principios de la función pública administrativa. Solidaridad, subsidiariedad, probidad, participación ciudadana, pero sobre todo la transparencia, porque la transparencia es la que va a permitir que los gobernados sepamos cómo está siendo ejercido el poder
que por uso de nuestra soberanía les hemos otorgado a las autoridades. De esa cuenta, termino con la meditación que hizo el presidente John F. Kennedy, un recordado 11 de junio de 1963, cuando a raíz de los eventos en la Universidad de Tuscaloosa, Alabama, se discutía el acceso de los estudiantes John Meredith y Vivian Ballon, estudiantes afroamericanos que se les impedía ingresar a la universidad. Él ordena a la Guardia Nacional tomar posesión de la Universidad de Tuscaloosa para que estas personas ejercieran su derecho a la educación. Al final de ese día pronuncia un discurso en donde en su parte conducente traigo a luz algo que puede aportar una luz a la solución de este caso que presentamos hoy a su respetable consideración, y es que en un Estado republicano y democrático no se puede negar el uso de las facultades y derechos civiles sobre los cuales se ha constituido. Porque ante todo, y aquí viene la sentencia importante, el ejercicio del poder es un asunto moral. Y de esa cuenta, fiscalizar el asunto moral en el ejercicio de la función pública solo se puede lograr mediante el acceso a la información. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González. Gracias, honorables magistrados, buenos días. El distinguido colega, dentro de su intervención y dentro del nivel de la demanda de interposición de amparo, ya fue claro al indicar cuál es el acto reclamado. En resoluciones de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en fallos la procedencia del amparo, y es que es un medio procesal, es un mecanismo legal. Ante esa circunstancia es para poder controlar la positividad y vigencia de las normas y asimismo impugnar algún acto que en este caso los mismos agraviados han indicado. Ante esa circunstancia voy a citar a Héctor Fix Zamudio, el tratadista mexicano. Al respecto, él está convencido de que la acción de amparo es un mecanismo idóneo, no es un recurso, es eminentemente procesal, es un mecanismo procesal a través de la cual se evidencia que ante un órgano que ha emitido una resolución totalmente violatoria, ese mecanismo se acciona. Es de hacer notar también, honorables magistrados, que la Corte de Constitucionalidad en fallos ha indicado que efectivamente el amparo procede y se acciona al momento de que un órgano ha emitido una resolución totalmente violenta. En este caso, la autoridad impugnada no emitió ninguna resolución. Es más, dentro del escrito de interposición del amparo, se establece que efectivamente se están violando el artículo 30 constitucional, el cual indica el libre acceso a la información, circunstancia que hace necesario establecer que efectivamente en la sentencia de primer grado, esta representación considera que efectivamente el juzgador viola los elementos típicos de la sentencia, de los cuales ya hay también jurisprudencia asentada, que efectivamente la sentencia constituye un silogismo jurídico. Dentro de la argumentación probatoria fáctica y positiva, el juzgador solamente se limitó a indicar que efectivamente no existía algún acto reclamado, razón por la cual denegó el recurso o acción constitucional de amparo solicitada por el mismo recurrente. Ante esa circunstancia y como consecuencia de lo anterior, esta representación considera de que el recurso de amparo debe ser otorgado y asimismo se revierta el fallo de primera instancia. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.